Bienvenidos al repaso del capítulo 1 del conflicto de los siglos, el destino del mundo predicho. Mucha gente hoy día tiene muchas preguntas al respecto del futuro, al respecto de los acontecimientos que están sucediendo en nuestros días. Y el libro El conflicto de los siglos es un hermoso libro que yo insto para que cada uno de ustedes, si usted no lo tiene, acérquese con una persona que le pueda dar este libro o puede pedirlo, nos puede mandar un mensaje y tal vez se lo podremos nosotros llegar por correo. Pero queremos de que usted pueda estudiar junto con nosotros este hermoso libro que tiene como propósito mostrarnos la historia del cristianismo en el tiempo pasado, presente y futuro. Dios nos ha hablado precisamente a cada uno de nosotros a través de su palabra para que nosotros no estemos en tinieblas. Y nosotros vamos a estudiar acerca de los acontecimientos que sucedieron antes de la muerte de Cristo y de la destrucción de Jerusalén. Son acontecimientos importantes que sucedieron, los cuales nos indican a cada uno de nosotros qué es lo que sucederá en el tiempo del fin y cómo nosotros podemos estar listos para cuando Cristo venga. ¿Qué sucedió los 7 días antes de la muerte de Cristo? ¿Qué fue lo que sucedió con él? ¿Qué hizo aquí en el ministerio de la tierra? Podemos buscar en el libro de Lucas, capítulo 19, y comenzando del 28 dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama Los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Me voy a quedar ahí para decir algo muy interesante. Jesús no hace nada nomás así porque sí. Él lo planea, Él lo tiene listo, Él sabía lo que iba a pasar y Él mismo hizo arreglos para lo que seguía, para esa semana. Vamos a seguir el 32. Dice: fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataron el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Ese fue el domingo, el último domingo que Jesús pasaría en la tierra, antes de morir. Ahora, en estos últimos días que pasó Jesús aquí en la tierra, cuando él entró a Jerusalén, ¿qué es lo que estaba gritando la gente? ¿Qué es lo que decía la gente? ¿Qué dice el versículo 37 y 38? Aquí dice que cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo, dice el 38, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Ahora la pregunta es, ¿el pueblo de Israel conocía el tiempo? ¿Conocía las profecías? ¿O estaban equivocados en este punto al llamarle Rey de Reyes y Señor de Señores? Ellos deberían de haber sabido o de haber conocido el tiempo, pero sabemos que ellos
no entendían lo que estaba sucediendo hasta ese momento. Y sin embargo Jesús aquí les responde unas cosas que realmente ahorita los vamos a leer. Ahora, ellos no entendieron el tiempo. Cuán importante es que nosotros entendamos el tiempo en que estamos viviendo. Porque si nosotros llegamos al conocimiento del tiempo, sabremos qué es lo que tenemos que hacer. Aquí en el versículo 39 dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió y les dijo, os digo, que si estos callaren, las piedras clamarán. Qué interesante es de que ellos no se daban cuenta de lo que estaba sucediendo. Y sin embargo aquí Jesús les estaba recordando. Y quiere decir que ellos en el 41 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verle lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieres, a lo menos en tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierta de tus ojos. Lo que pasa es que la alabanza era la correcta. Lo que estaban diciendo era lo correcto. Hasta se parece a lo que los ángeles dijeron cuando fueron a anunciar el nacimiento de Jesús. Gloria a Dios en las alturas. O sea que estaban haciendo lo correcto, pero no sabían por qué lo estaban haciendo. Y el contraste grande entre esto es un gozo, júbilo, alabanza. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué es lo que hizo? No se unió, empezó a llorar. Qué interesante, dos cosas muy diferentes, gozo y lamento. Ahora, aquí los fariseos no conocían el tiempo, sabían las profecías, pero no estaban al tanto del tiempo en que vivían. Si nosotros vamos al libro de Primera Crónicas, en el capítulo 12, versículo 32, se nos dice cuán importante es conocer el tiempo, cuán importante es conocer las profecías. Dice la palabra de Dios, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, podríamos decir en las profecías, y que sabían lo que Israel debía hacer. Cuando conocemos el tiempo, cuando conocemos las profecías, cuando conocemos el tiempo cercano de la segunda venida de Cristo, nosotros sabremos qué es lo que hay que hacer. Hoy día mucha gente dice, hay que celebrar. No, pues no es tiempo de celebrar, es tiempo de juicio. Y hay algo que nosotros tenemos que hacer en el tiempo del juicio. Por eso el Señor dice, hay que conocer el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Ahora, aquí llegamos los fariseos queriendo acallar a Jesús. ¿Qué peligro hay en querer acallar la palabra de Dios? Bueno, el peligro más grande es que pueda ser echado de un lugar por estar predicando. Puede cambiar las cosas para que tú no sigas hablando. El enemigo no quiere que se sepa la verdad. Y cuando se empieza a predicar la verdad, va a haber gente que va a querer callarte de diferentes maneras. No va a ser nomás rapidito. A ellos le dijeron, dile a los discípulos que se callen. O sea, no eran nomás los discípulos, era toda la gente. Pero los discípulos comenzaron, dice que ponían los mantos, cuando ya pasaba el asno, agarraban el manto y lo ponían más enfrente, para que el manto, el burro no pisara más la tierra, pues sobre el manto. Y eso quería decir algo, es una realeza, es como la carpeta roja que se usa. Y ellos, aún viendo eso y viendo las alabanzas, estaban indignados, querían que se callaran. Aquí también, por ejemplo, en el versículo 43, es una experiencia grande que nosotros estamos viviendo en un tiempo donde estamos viendo las profecías, estamos escuchando lo que está sucediendo en toda la tierra. Así como los discípulos no entendían en ese tiempo, creo que también nosotros estamos ahora en un punto donde debemos de estar atentos a lo que la palabra nos dice, porque en la palabra de Dios viene muy claro los eventos finales y nos ayuda mucho con el espíritu de profecía saber los tiempos, porque aquí en el capítulo 23 dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te saltarán y por todas las partes
te estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti y no dejará en ti piedra sobre piedra, porque cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué importante es saber que la venida de Jesús está muy cerca. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos atentos? ¿Sabemos lo que Dios nos dejó en sus sagradas escrituras? ¿Y qué debemos? Si estamos preparándonos o no estamos preparándonos, estamos dando el mensaje a los demás. No, y incluso esto mismo que sucedió en aquel tiempo, que trataban de acallar a los discípulos y a Jesús, hoy día también sucede lo mismo. Hoy día no se predique de esto, no se predique de aquello, porque la gente se puede ofender. Suena como casi, amonesta a tus discípulos, mira lo que están hablando. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Dice, si ellos no hablan, ¿quiénes van a hablar? Las piedras. Las piedras. ¿Qué es lo que quiso decir aquí Cristo a cada uno de nosotros? Que si usted no habla, ¿quiénes van a hablar? Los menos personas que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque Él va a usar todos los medios, aún hasta las piedras, dice que puede usarlas, para proclamar la verdad. Vivimos en un tiempo en que todo se quiere callar. Falta ver que hoy día no se quiere ir a la iglesia. El diablo hizo que la gente no fuera a la iglesia. Cállese la iglesia, cállese la obra misionera, cállese la verdad, cállese lo que se predica. Ese es lo que sucedió en este último año y medio que ha pasado. El diablo quiere que se calle la verdad. Yo creo, pastor, que el problema es de que nuestra iglesia tiene una encomienda o tiene un mensaje poderoso que dar al mundo. El mensaje de los tres ángeles. El enemigo no quiere que se predique el tercer ángel. El tercer ángel, ¿qué es lo que dice en la Biblia? Nosotros tenemos que saber. Entonces, anteriormente los líderes, Jesús les dijo, ni entran ni dejan entrar. Estaban deteniendo a la congregación y estaban confundiéndolos. ¿Por qué? Y ahorita, ¿qué es lo que sucede? ¿Vamos a seguir palabra de hombre o vamos a seguir palabra de Dios que está escrita en la Biblia? Claramente sabemos que en ese tiempo había ese problema de los líderes. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? O sea, dice que los únicos que van a permanecer en la verdad son los que se van a mantener en su santa escritura. La Santa Escritura nos está dando toda la información que necesitamos para prepararnos para estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Ahora, aquí en el mismo libro de Lucas, en el capítulo 12, en el versículo 56, si usted no conoce el tiempo en que está viviendo, Cristo le llama de una forma muy peculiar. Yo no lo estoy diciendo, lo dice la palabra de Dios. En Lucas capítulo 12, versículo 56. Esto es algo duro, pero es algo para que nosotros prestemos atención al tiempo en que estamos viviendo. El mundo tratará de acallar y decir paz y seguridad, pero se olvidan de que la paz y seguridad y de repente viene ¿qué? Destrucción repentina. Dice en el versículo 56, hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no podéis distinguir el tiempo? O sea, el que no sabe en qué tiempo estamos viviendo, la palabra de Dios le dice hipócrita. ¿Es tiempo de celebrar? ¿Es tiempo de humillarnos? ¿Es tiempo de prepararnos? ¿Es tiempo de predicar? ¿Es tiempo de ir y hacer la obra? Hermanos, si no conocemos el tiempo en el que vivimos, en la palabra de Dios nos dice hipócritas. Algo duro. El tiempo en el que estaba viviendo lo que estamos viendo se asemeja mucho al tiempo que estamos viviendo ahorita. Hay dos palabras que lo dicen: incredulidad y rebelión. Incredulidad es que no quiero creer, no sé, no lo he visto aunque lo hayan visto. Y rebelión es totalmente en contra de la verdad. Y eso está pasando ahorita.
Hay mucha gente incrédula y hay mucha gente en rebelión en contra de Dios. En nuestra misma iglesia puede haber incredulidad y rebelión, aquí mismo. O sea, no tenemos que salir mucho. Por eso estaba hablándole a su pueblo, estaba hablándole a su iglesia, estaba hablando a sus hijos. Y miró y lloró porque vio más que todo lo endurecido que estaban los corazones. Y es interesante que todo eso tiene un resultado. Y el resultado fue la destrucción. Fíjense que aquí, por ejemplo, lo que estamos viviendo en este tiempo, el enemigo está trabajando fuertemente. Dice que el dragón le dio el poder a la bestia. Y lo dice que la bestia, que toda la tierra se va a maravillar de la bestia. Ellos están trabajando fuertemente están trabajando. Mire, estamos viviendo unas enfermedades ocasionadas de que están contaminando el ambiente. Dice la palabra de Dios que así va a ser al final, y espíritu profecía. Ellos van a tratar de hacer todo lo que se pueda. El mundo ahorita está en temor y está en angustia. Y estamos viviendo tiempos peligrosos. Pero aquí es por una razón. Nosotros no nos podemos quedar callados. Dice el mensaje del tercer ángel. Fíjense lo que dice el mensaje del tercer ángel. Está en Apocalipsis 14:9. Dice, y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, recibirá la marca en su frente y en su mano. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Este mensaje es el mensaje que es el que no quiere que oigan ahorita en toda la tierra, porque toda la tierra está en una crisis en una crisis donde la gente está angustiada, porque cuántas personas no están muriendo a causa de que están envenenando el ambiente. Cuánta gente está pereciendo porque la mies no está madura. No hemos llevado el mensaje y la iglesia de nosotros es la que tiene este último mensaje de Apocalipsis. Nuestros pioneros de la iglesia adventista del séptimo día, Dios les reveló, dice, y profetizar otra vez. Esta es la profecía que le dio a la iglesia para que ellos y para que nosotros y para que todos los que conocemos este mensaje, hay que gritarlo, como dice el mensaje del tercer ángel. Así es de que tenemos un compromiso muy fuerte y muy grande. Así es. Después de saber todo lo que hemos estudiado, y si nos vamos atrás, lo que los israelitas o el pueblo de Israel sabía, Jesús todavía lloró. ¿Y por qué lloró? En la página 18, en el primer párrafo, dice: lloraba por el fatal destino de los millares de Jerusalén, por la ceguera y por la dureza de corazón de aquellos a quienes él viniera a bendecir y a salvar. Página 21, el párrafo número 2 dice: no rechazaste tan solo a los siervos, ni despreciaste tan solo a los enviados y profetas, sino al Santo de Israel, tu Redentor. Si eres destruida, tú sola tienes la culpa. Y dice San Juan 5:40, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ahora Cristo vio en Jerusalén, en el 22, un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y rebelión, que corría presuroso a recibir el pago de la justicia de Dios. Así está el mundo ahorita. Está incrédulo, está ciego, está a punto de ser destruido y no quiere cambiar. No es solamente en el mundo, sino que también es en la iglesia de Dios. ¿Por qué dice el mensaje de la Odisea en Apocalipsis 3? Porque vosotros sois ciegos, ¿qué cosa? Sordos y desnudos. O sea, en pocas palabras, el pueblo de Dios estará en una condición como la que estaba el pueblo de Dios en aquel entonces. Por eso Cristo, viendo a Jerusalén, lloró por la incredulidad de Jerusalén, porque sabía lo que venía, y la miró mientras el pueblo se regocijaba y se gozaba y levantaba aleluyas y lo quería coronar como rey. Cristo miró a Jerusalén y lloró,
porque sabía que Jerusalén lo iba a rechazar. Sabía porque Jerusalén lo iba a crucificar. Y hoy día muchos en el pueblo de Dios están cometiendo el mismo error que el pueblo de Israel. No se diga el mundo. El mundo no conoce al Mesías. Pero nosotros que lo conocemos, nuestra incredulidad, nuestra falta de conocimiento de Él, nos hacen estar igual que el pueblo de Israel de aquel entonces. Miren lo que dice en Isaías 6:9. En Isaías 6:9 dice: y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendéis. ¿Qué es lo que le dijo qué es lo que le dijo Cristo al pueblo? Oyes pero no escuchas, no entiendes. Ves pero no entiendes. O sea, no ves pero estás ciego. El pueblo de Israel estuvo ciego, no conocía que el Mesías tenía que morir, ya cuando estaba todo profetizado. El pueblo quería a un rey que los liberara del cautiverio de los romanos. Y por eso Cristo miró a Jerusalén y lloró. La pregunta es, ¿Cristo estará llorando por los hijos de su pueblo hoy en día? Al ver nuestra incredulidad, al ver nuestra testarudez, nuestra incredulidad, al ver que el Señor nos sigue hablando a través de su profecía, nos sigue hablando a través de su palabra, y nosotros la rechazamos. Aquí en Juan 5:39 dice, aquí son palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros nos parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengas vida. Dice aquí el 41, gloria del hombre y no recibes, mas yo conozco que no tendréis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no recibéis. Si otro viniere en su propio nombre, a este recibiréis. Qué claro, ¿eh? Que si viene otra persona a nombre de otra persona, sí lo aceptan rápidamente. Pero a nuestro Señor Jesucristo, aquí nos está comentando. Sí. Mateo 23 habla, y el versículo 30 dice, ¿qué tan ciegos estaban? Y lo voy a leer. Dice, si hubiésemos vivido, o sea, los escribas y fariseos dijeron, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices de la sangre de los profetas. Así que, y le dice Jesús, así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. El 32 dice, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes de generación de víboras, ¿cómo escaparéis la condenación del infierno? Y el 34 dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Qué interesante. Después de haber dicho con la boca que estaba muy bien todo, que ellos no podían haber cometido tales cosas, Jesús mismo los desmintió y les dijo, no más eso, voy a mandar profetas, o sea, es en el futuro, no dijo que mandó, voy a mandar profetas, voy a mandar personas que van a amonestar al pueblo, y ustedes mismos les van a hacer y se los van a matar, ustedes mismos los van a crucificar, y a otros los vas a azotar en la sinagoga, quiere decir en la iglesia. Qué interesante que Jesús mismo lloraba porque sabía que también eso iba a pasar, no nomás la destrucción. Es muy fuerte saber que unas personas están mutiladas. Dice que la sangre corría como arroyos. El que leyó todo el capítulo 1, la sangre corría como si fuera agua. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Fuego. Todo se va a quemar. Y Jesús mismo está viendo esa escena y está llorando por nosotros, por los que no vamos a creer, vamos a ser insensatos y no vamos a hacer una decisión por Él. Ahora, hay un peligro porque la palabra de Dios describe que el pueblo de Israel era duro de cerviz. En pocas palabras, era testarudo. Y el peligro está en Proverbios 29:1. Si nosotros rechazamos la profecía, si rechazamos la Torá, la palabra de Dios, y nos hacemos testarudos,
Fíjense cómo describe este versículo, Proverbios 29:1. El hombre que reprendido, o sea, en otras palabras, el hombre que ha sido amonestado por la profecía, por la palabra de Dios, y endurece la cerviz, o sea, se hace terco, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Wow. O sea, a ese punto fue que llegó el pueblo de Israel a rechazar al Mesías. Que llegó al punto en que ya no había más quebranto y ya no había medicina para ellos. Por eso Cristo lloró por Jerusalén. Por eso es importante que nosotros no endurezcamos nuestro corazón como en el tiempo de Jesús, cuando rechazaron los profetas y rechazaron la palabra de Dios. Aquí en Segunda de Crónicas, estoy aquí leyendo una parte donde dice, Segunda de Crónicas 36, del 14 al 16. Dice en Segunda de Crónicas 36, del 14 al 16. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de sus habitantes, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaron su palabra, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Qué claro está aquí que cuando él manda a los mensajeros, nosotros hacemos caso omiso y nos burlamos de esos mensajeros porque creen que esto no va a pasar pronto. Una actitud así crea un espíritu de venganza, un espíritu de rebelión, y no más eso, de agredir a otra persona. A Jesús le pasó eso. Vamos a ver por qué los líderes religiosos querían destruir a Jesús. ¿Saben? Vamos a buscar Juan 11, ¿lo puedes leer? 11, 46 al 53. Mientras voy a leer esto, la pureza de Cristo y su santidad hacían resaltar la iniquidad en ellos. Quiere decir que solo por caminar Jesús por allí, alguien que estaba haciendo algo malo se reprendía solo con ver que él no hacía nada malo. Y a otras personas les daba coraje verlo, porque hacía resaltar lo malo en ellos. Qué interesante que la vida de nosotros, si queremos reflejar a Jesús, vamos a hacer igual. Las personas van a ver algo bueno y van a ver lo malo en ellos y van a querer hacer algo con ello. ¿Qué van a hacer? ¿Cambiar o rebelarse? No sabemos. Esperemos que ellos puedan oír la voz de Dios por medio de nuestro ejemplo. ¿Lo puedes leer? Juan 11, 46. Juan 11, 46 al 53. Dice la palabra de Dios. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Cristo había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si la dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Cristo había de morir por la nación, y no solamente la nación, sino también para congregar en unos a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. La santidad de Cristo no podían aguantarla.
Si nosotros reflejamos a Cristo, ¿seremos rechazados? ¿Seremos perseguidos? El que quiera seguir a Cristo, ¿qué dice? Padecerá persecución. Muchos dirán, es que tú te sientes más santo que todos, porque tú dices guardar el Shabbat, el sábado. Es que tú te crees más santo porque comes diferente a todos. Eso da testimonio de la misma actitud que el pueblo de Israel tuvo ante nuestro ejemplo, que fue Cristo. Por eso el que mira que quiere ser piadoso sufrirá persecución. Y muchos tratarán de ¿qué? De acallarnos, de silenciarnos. Aquí en Miqueas 3:10 dice, Miqueas 3:10, ¿qué edificáis? Dice, ¿qué edificáis a Sión con sangre, a Jerusalén con injusticia? El 11. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová, y diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Por tanto, a causa de vosotros, dice, por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbre de bosque. Aquí está hablando cómo enseñaban los sacerdotes, cómo enseñaban a cambio de dinero. ¿Qué es lo que estamos viendo en este tiempo? Vemos que hay mucha gente que hace milagros y lo hacen porque ellos están recibiendo cohecho, están recibiendo una compensación que realmente Dios, cuando hacía milagros, nunca les cobraba un 5 ni recibía nada a cambio, porque los milagros que son de Dios, esos hay una transformación en cada persona, y eso es lo que el milagro más grande es, cuando hay una transformación, no cuando hay un milagro de algún problema como lo que Jesús hacía. Decía que cuando sanaba a algún enfermo, él lo que decía, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Pero aquí vemos que ellos hacían los milagros, pero recibiendo algo a cambio. O sea, se vendían. Era exactamente, ponían precio a algo de lo que estaban haciendo, en realidad, en las cosas de Dios. La otra preocupación era el edificio. Nos van a quitar en nuestro santo lugar. Voy a perder la casa. Ya no voy a ser sacerdote. Porque Herodes puede poner al que sea, y puso sus propios sacerdotes, de todos modos. Entonces ellos no querían perder algo terrenal. Y eso es lo que les preocupaba más. Por eso dijeron, mejor hay que matarlo, que si muere él, ya la gente ya se va a calmar. Y vamos a poder seguir haciendo esa alianza con los romanos. Y eso es lo que querían hacer. Estaban tratando de hacer alianza con los romanos para estar bien con ellos. Y eso es lo que está pasando ahorita también. Que nos podemos preocupar más por las cosas materiales y por estar unidos con toda la demás gente, cuando en realidad necesitamos haber una separación entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y en Isaías capítulo 5, del versículo del 1 al 7, describe la actitud del pueblo de Israel en aquel entonces. Cristo, o Dios, Elohim, hizo una pregunta específica. Por ejemplo, en Isaías capítulo 5, versículo 4 dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. O sea, en pocas palabras, Dios les dijo al pueblo de Israel, yo ya hice todo por ustedes, pero ustedes se niegan a seguirme, se niegan a obedecerme, se niegan a someterse, a dar sus vidas a mí. Y por eso sus viñas están desoladas, dan mala uva. Dan una uva pequeñita que no sirve para nada. Cuando estamos con Cristo, dan unas uvas grandes, bonitas, jugosas. Y entonces el pueblo de Israel
estaba dando no fruto, estaba dando un fruto malo. ¿Por qué? Porque rechazaban y rechazaban y rechazaban y rechazaban. Mataban a los profetas, sacaban a los que predicaban, maltrataban, mataban. Era una cosa que si nosotros decimos, yo no entiendo por qué lo hizo, hermanos, no digamos que por qué, porque capaz que si hubiéramos estado viviendo en aquel entonces, si no estamos sujetos a la palabra de Dios, hubiéramos hecho muchos errores que ellos hicieron también. Pero gracias a Dios, todo lo que ha pasado en el pasado fue hecho para nuestro entendimiento, para que nosotros no volvamos a hacer los mismos errores. Porque dice, todo lo que aconteció ha sido testimonio para nosotros, para que aprendamos. Hay muchas veces que el pueblo de Dios sigue sin aprender, sigue sin escuchar, sigue sin mirar. Hermanos, no cometamos el mismo error que el pueblo de Israel hizo en aquel entonces. Aceptemos la palabra de Dios. En San Juan 15, la primera parte habla de algo muy interesante. Dice, Jesús mismo dijo, yo soy la vid verdadera. Quiere decir que había otra vid. Y es de lo que está hablando. Que ellos pensaban que ellos estaban dando frutos también. Pero no era la vid verdadera. Él era la vid verdadera y les había enseñado el camino. Ellos no lo querían seguir. Y Él les dijo, yo les voy a enseñar, yo soy la vid verdadera. Separados de mí, no vas a poder hacer nada. Y qué interesante que nosotros vemos que Jesús mismo les dice, dice el 15:7, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, tenían la respuesta a las preguntas de la vida regular y cotidiana. No les iba a faltar nada, lo que pidieran. Y nosotros tenemos la misma oportunidad. Tal vez hemos hecho errores como el pueblo de Israel. Vamos avanzando. Estamos con la vid verdadera. Pero sí es cierto, no podemos decir yo no haría tal cosa. Porque si no estamos apiantados de Dios, podemos en el nombre del Señor, podemos hacer atrocidades. Dice aquí, qué gran pecado cometió los judíos, qué gran pecado cometerá el mundo cristiano. El gran pecado de los judíos consiste en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazarían la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Los preceptos del Señor iban a ser menospreciados y anulados. Millones de almas sujetas al pecado, esclavas de Satanás, condenadas a sufrir la segunda muerte, se negarían a escuchar las palabras de verdad en el día de su visitación. Terrible ceguedad, extraña infatuación. Conflicto de los siglos 22. O sea, el pecado. O sea, el pecado de entonces fue rechazar al Mesías. El pecado de hoy día es rechazar su palabra, su ley. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día? La sociedad está rechazando la palabra de Dios. El pueblo de Dios, no todo, pero muchos están rechazando la palabra de Dios. No viven conforme a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice acordarte del día del sábado para santificarlo, hay muchos que se dicen cristianos y guardadores de la palabra de Dios, pero no están guardando la palabra de Dios. Entonces, lo mismo sucedió en el libro de Mateo, en el capítulo 24, se nos dice que cuando Cristo se le acercó a los discípulos, a la multitud, y les dijo, ¿veis todo esto? Estaba señalando al templo de Jerusalén. Dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, los discípulos asumieron que tenía que ser el fin del mundo o la segunda venida del Mesías, para que fuera destruido el santuario y la ciudad de Jerusalén. Y entonces dice que ellos se le acercaron a Cristo y le dijeron en el versículo 3 del capítulo 24, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? O sea, le hicieron dos preguntas. ¿Cuándo serán las señales de tu venida y del fin
del mundo, del siglo. Entonces, las dos cosas, y nosotros vemos en todo el capítulo 24 que Cristo respondió las dos preguntas. Y esas preguntas se aplican, o esas respuestas se aplican a nuestro tiempo, porque antes de que Cristo venga por segunda vez, todas estas profecías serán cumplidas al pie de la letra. Dice en el versículo 14, y será predicado este evangelio y entonces vendrá ¿qué? El fin. En el versículo 15 nos da la señal, dice que antes de que venga el fin, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. O sea, tenemos la profecía clara. Las señales están claras. Nosotros nos hacemos testarudos y no queremos ver las señales. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel en aquel entonces? Se llenó de testarudez, se hizo cabeza dura y no quiso ver todas las profecías mesiánicas que señalaban que el Mesías iba a venir. ¿Y qué peligro sucedió? Que se perdieron. Tengamos cuidado. La señal está más específica en Lucas 21, versículo 20 y 21. Y ahí dijo más específico, dijo, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de los ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. El 21 dice, entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella estén, váyanse, y los que estén en los campos, no entren a ellas. 22, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Es interesante que lo que pasó, volverá a pasar. Y ahorita está pasando lo mismo. Tenemos que ver bien la destrucción de Jerusalén en una forma un poquito más diferente a nuestros días. Ver qué es lo que está rodeando, qué es lo que rodea, cuáles ejércitos, qué es lo que está pasando. ¿Cuándo salir de un lugar donde se puede quedar cerrado? La ciudad de Jerusalén se quedó cerrada, ya no se pudo salir después de la segunda vez. Y lo vamos a ver, en los que estudiaron el capítulo 1 se van a dar cuenta de todo lo que pasó. Y si no prestamos atención a las señales que están pasando, no vamos a salir. Vamos a esperarnos y ya no vamos a poder salir. Esta pandemia que pasó, dejar la gente en la casa, pasó en menos de 3 días, la gente ya no podía salir. ¿Tenemos tiempo para hacer una decisión cuando nos dicen no salgas de la casa, no puedes ir a otro estado, no puedes salir a otra ciudad? No tenemos tiempo para salir. Hoy es el tiempo de mirar las señales, de hacer una decisión y dejar que Dios dirija nuestro corazón por medio del Espíritu Santo para saber cuándo debemos de salir. Aquí hay una señal bien definida. Cuando veáis los ejércitos. Ahora, ¿cómo se aplica a nuestros días? Cuando veamos ¿qué? Ahora, aquí dice, así como vistes que el profeta Daniel habló. Si nosotros vamos a Daniel, capítulo 12, nos da otra señal que nos hace entender completamente esto. Dice en Daniel, capítulo 12, versículo 11. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Qué es el continuo sacrificio? ¿Qué es el continuo sacrificio? Había solamente ciertas cosas que eran un continuo sacrificio. La primera la vemos en Éxodo 27:20. En Éxodo 27:20, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Si alguien me ayuda a encontrarlo rápidamente. Éxodo 27:20. Dice en Éxodo 27:20, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacado para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Ajá, y la lámpara representaba ¿qué? El Espíritu Santo. En el tiempo del fin, la gente no entenderá el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque irá a quitar el continuo sacrificio. Hoy día, muchos dicen, recibimos el Espíritu Santo, pero siguen viviendo una vida de pecadores. Cuando se olvidan que en Lucas 18:16, dice, y cuando Él venga, convencerá de ¿qué? De pecado, de justicia y de juicio.
Se olvidan de eso. Si realmente somos llenos del Espíritu Santo, nuestras vidas cambiarán. Ahora, eso será quitado por tierra. Éxodo 25:30. ¿Qué es la otra cosa que será quitado? Éxodo 25:30. Dice en Éxodo 25:30. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Continuamente. Ahora, el pan. ¿Y el pan representa qué? La palabra de Dios. Mateo 4:4 dice, el hombre no vivirá solamente de pan, sino vivirá de toda palabra que sale ¿de quién? De la boca. De la boca de Dios. Entonces, hoy día vemos que el Babilonia ha quitado el continuo sacrificio y lo ha puesto sobre tierra. ¿Por qué? Porque dice, no necesitan seguir la palabra de Dios, sigan las tradiciones, sigan las fiestas, sigan lo que nosotros les decimos. Aún no más, Éxodo 38. Éxodo 38. Dice, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Entonces, ¿qué es lo que también iba a quitar? Las oraciones. Ahora no hay que orarle a Dios, sino ahora hay que orarle ¿a quién? Al hombre. ¿No es así? Babilonia dice, no tienen que ir a Dios, oren a un ídolo, oren a una virgen, oren a un intermediario. Lo ha tirado ¿qué? Por tierra. Y estas son señales que nos indican de que el tiempo se está acabando. En la página 29, el 1 dice algo muy interesante. Si no has estudiado el libro y no sabes de la historia, vas a pensar que todo terminó ahí bíblicamente. Pero la historia que se contó por el historiador Josefo dice que durante 7 años, después del sitio de Jerusalén que ya no podían salir, un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. De día y de noche entonaba la frenética endecha: voz de oriente, voz del occidente, voz de los 4 vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo su pueblo. Dios no va a dejar que nos quedemos nomás allí. Nos va a estar buscando, nos va a estar amonestando, nos va a estar haciendo invitaciones, nos va a estar demostrando su amor de muchas formas, aun aunque nosotros ya estemos en una situación que no hay solución para nosotros, que pensemos que ya no hay. De todos modos nos va a estar buscando. Los que lo vamos a rechazar o aceptar somos nosotros, pero Él no va a dejar de buscarnos. Así es, Él siempre nos está buscando. Es más, nos llama todo el momento de nuestras vidas para que nosotros podamos entregar nuestra vida a Él. Incluso en el tiempo del pueblo de Dios, tenían un medio en el cual se llamaba al pueblo de Dios a arrepentirse, a consagrarse a Dios. O sea, Dios ha puesto señales para que nosotros no nos olvidemos. Dice, y pondréis mis leyes ¿en dónde? Él dice, yo pondré mis leyes en vuestro corazón, pero pues, vosotros los pondréis que en los marcos de tu puerta, en las paredes. Los llevaréis atados. Y una cosa que ellos usaban para atarlos era esto que les señalaba santidad. Y les llamaba para que sean fieles y leales a Dios. Y eso se lo ponían en sus vestiduras, pero les indicaba que ellos tenían que estar en sus mentes conectados con Dios. Y dice, estos lo pondréis en vuestras vestiduras, haréis listones azules que los enseñarán y los tendréis enfrente de ustedes y se los diréis a vuestros hijos de día, de noche,
por la mañana, por el camino. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos perdido todo eso que el Señor ha puesto para que nosotros nos olvidemos? El pueblo de Dios se olvidó. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Él mandó mensajes. Mandó a esta persona por 7 años. Perdón, por 7 años. 7 años diciéndole, el juicio viene, el juicio viene. Noé predicó ¿cuántos años? 120 años. ¿Cuánto tiempo nosotros llevamos predicando que el juicio ha llegado? A ver, ¿cuánto tiempo llevamos? Ya más de 100 años. Ya vamos más de 100 años. ¿Por qué? Porque ¿cuándo inició la predicación del mensaje de los 3 ángeles? 1800 ¿qué? 44. Hermanos, estamos viviendo en el tiempo del fin. Estamos viviendo en el tiempo del fin. ¿Cuánto tiempo llevamos predicando de que Cristo viene? Que dice, y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio para predicar a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. 1843 hasta ahora. ¿Cuánto tiempo estamos predicando de que Cristo viene? Dice aquí, pastor, dice, ya estaba dada las señales a los cristianos que guardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús. Y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debían aprovechar para huir conforme a las indicaciones dadas por el Maestro. Los sucesos se desarrollaban de modo de tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los creyentes, habiéndose retirado los judíos hicieron una salida para perseguir, y entre tanto que ambas fuerzas estaban así empeñadas, los cristianos pudieron salir de la ciudad, aprovechando las circunstancias de estar los alrededores totalmente despejados de enemigos que hubieran podido cerrarles el paso. En la época del sitio, los judíos habían acudido numerosos a Jerusalén para celebrar las fiestas de los tabernáculos. Así fue como los cristianos aparecidos por todo el país pudieron escapar sin dificultad. Inmediatamente se encaminaron hacia un lugar seguro, la ciudad de Peya, en tierra de Perea, allende el Jordán, conflicto de los siglos 29. Las fuerzas judaicas perseguían de cerca a Cestio y a sus ejércitos, y cayeron sobre la retaguardia con tal furia que amenazaba a destruir totalmente. Solo a duras penas pudieron las huestes romanas completar su retirada. Los judíos no sufrieron más que pocas bajas, y con los despojos que obtuvieron volvieron en triunfo a Jerusalén. Pero esto existió aparente, no les acarrió sino perjuicios, pues despertó en ellos un espíritu de necia resistencia contra los romanos, que no tardó en traer males incalculables a la desdichada ciudad. Espantosas fueron las calamidades que sufrían Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito. Así es de que aquí nos describe cómo fue cuando fue destruido Jerusalén. Lo más, lo que me impactó más de esto fue la historia esa, de que llega el primer sitio. Cuando se van alejando, los soldados de Israel comienzan a corretearlos, a tratar de pelear con ellos.
eso da un lugar a que quede un lugar sin protección, sin soldados. Y las personas que están adentro, que oyeron la voz de Dios, tienen chance de salir sin problemas. Los demás ya habían hecho caso, no estaban adentro, se quedaron afuera, no volvieron a entrar. Pero los que estaban adentro volvieron a salir. Ahora, ¿qué es lo más feo que pasó adentro de la ciudad? Dice que Satanás despertó a las más fieras, degradadas pasiones de sus almas, ya después del segundo sitio de Jerusalén. Los hombres ya no razonaban, completamente dominados por sus impulsos y su ira ceguera. En su crueldad se volvieron satánicos, tanto en la familia como en la nación. En las clases bajas como en las clases superiores del pueblo no reinaban más que la sospecha, la envidia, el odio, el altercado, la rebelión y el asesinato. No había seguridad en ninguna parte. Los amigos y parientes hacían traición los unos a los otros. Los padres mataban a los hijos y estos a sus padres. Los que gobernaban al pueblo no tenían poder para gobernarse a sí mismos. Las pasiones más desordenadas los convertían en tiranos. Los judíos habían aceptado falsos testimonios para condenar al Hijo inocente de Dios, y ahora las acusaciones más falsas hacían inseguras sus propias vidas. Con hechos habían expresado desde hacía tiempo sus deseos. Quiten delante de nosotros al Santo de Israel. Consecuencias de no oír y hacer algo con lo que oyes. Ahora, esta señal ya estaba profetizada. Y esta señal será en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque esto que se profetizó en Mateo 24 y en Lucas 19 nos indica de que va a suceder en un tiempo del fin, porque es para el fin del siglo, cuando venga el Mesías. Ahora, él dijo en Lucas 19, ya lo habíamos leído, el versículo 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. El pueblo romano vino y empezó a poner sus estandartes alrededor de toda Jerusalén. ¿Qué representan los estandartes? Los estandartes son como banderas. Ajá. Las banderas tienen una insignia o tienen una frase. Un símbolo. Y un símbolo. Un escudo, tienen lo que representa lo que son. O sea, representaban autoridad y decir, de aquí para allá ya es todo nuestro. Ahora, esos estandartes romanos también van a ser puestos en el tiempo del fin. Qué interesante que también es Roma. Entonces, esos estandartes se han ido poniendo uno tras otro, indicándonos de que es tiempo de que prestemos atención a la voz de nuestro Salvador. Las señales que estamos viendo nosotros, que el pueblo, el ejército romano iba a poner alrededor de Jerusalén, era una indicación de que todo seguidor de Cristo tenía que salir en el momento indicado, así como le decía en Mateo 24:15. Cuando veáis la abominación desoladora, la cual la profetizó el profeta Daniel, es tiempo el que esté en la azotea, mire, que baje y no regrese. ¿Y cómo dice? ¿Qué más dice? Dice, era tiempo de salir. Ahora, ¿qué son los estandartes? El estandarte es símbolo de autoridad, es símbolo de posesión. Y el ejército romano vino y cercó. Ahora, lo interesante es que en el tiempo del fin será el ejército romano con Babilonia, que hará lo mismo. ¿Los estandartes se están poniendo o están en un futuro? Si están ahorita, ¿qué es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios? ¿Estamos preparados o no estamos preparados? ¿Estamos prestando atención o no estamos prestando atención? Esas son preguntas que necesitan una respuesta. Cada estandarte nos va a dar una pauta de qué tan cerca estamos de ese día cuando tengamos que salir. Porque si se nos pasa ese día, no vamos a poder salir de las ciudades. Cada estandarte, como dijo el hermano, es un símbolo de autoridad, pero también es un símbolo de esclavitud, es un símbolo de pertenencia. Nosotros no podemos dejar de ver eso, porque no vamos a poder saber cuándo salir.
¿Saben? Las señales que Jesús dio, ya se cumplieron algunas de las grandes. Lucas 21, 25 dice, entonces habrá señales en el sol. Ya pasó esa señal, el sol se puso negro. En la luna también. En las estrellas también. O sea, ¿qué estamos esperando? Más señales, las hambres, las guerras, todo el tiempo habido se están cumpliendo. Cada vez que hay una guerra, las enfermedades, cada vez que hay pestilencias, que hay cosas de esas, se está cumpliendo la señal otra y otra vez. ¿Y qué nos dicen las señales estas? Que nos preparemos. La gente, cuando yo estuve en el terremoto en el 96 en California, mucha gente estaba arrodillada en la banqueta orando. Porque en realidad hubo una destrucción muy grande. Yo estuve a 20 minutos del epicentro y la gente estaba orando por todos lados. Esperamos buscar a Dios cuando haya una calamidad, esperando buscar a Dios cuando ya no podamos adorarle. Estamos esperando más bien dicho, a un choque, que nos quedemos sin nada, que nos quedemos en el hospital para volvernos a Dios. Yo pienso que hoy es el tiempo de hacer una decisión. Cuando vemos que las cosas poco a poco se están cerrando, lo bueno es que va a haber oportunidad de salir y tenemos que abrir los ojos para ver cuándo. Y esa es la razón por la cual vamos a ser callados. Porque los que no entienden, se les va a hacer normal, que la vida es normal. ¿Por qué te estás alarmando? Pero los que leemos la Biblia vemos que por impresión del Espíritu Santo nos está diciendo, prepárate, prepárate, prepárate. Y muchos de los que hablan la palabra de Dios, la verdad, para muchos va a ser locura. Oh, son extremistas, están exagerando, están locos. No vayan, no escuchen, quédense donde están. Y muchos van, y esto estamos viéndolo hoy en día. Yo creo que debemos de estar atentos. Es tiempo de prestar atención. Cada movimiento que está haciendo Roma, que es la bestia, y lo que está haciendo la imagen de la bestia. Dice en Apocalipsis 16, 13 y 14, dice que hay 3 espíritus a manera de rana, son 3 espíritus de demonios. Dice que uno es el dragón, otro es la bestia y otro es el falso profeta. Esos 3 poderes ya se están reuniendo y están haciendo todo lo que estamos viendo alrededor y se están uniendo. Y nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? El mensaje de los 3 ángeles son 3 mensajes de amor y también son 3 mensajes de advertencia, ¿verdad? Por eso nos dice en Apocalipsis 16, 13 y 14. Si lo tienes por ahí, hermano, lo quieren leer, si lo quiere. Apocalipsis 16, 13 y 14. Ahí nos está indicando que son... Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Aquí este mensaje dice ahí muy claro que está reuniendo a todos aquellos que siguen al dragón, a la bestia y al falso profeta. Son 3 espíritus y dice que toda la tierra se maravillará en pos de la bestia. Ahora es interesante que el diablo tiene su propia 3 poderes que están luchando para destruir. ¿Y quiénes son los 3 que están luchando para salvar? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y el diablo hace la misma, o sea, trae ¿qué? Le engaño. Y dice, ahora yo tengo el ¿qué? El dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Y quiénes son ellos? O sea, están descritos. No vamos a estudiar en capítulos posteriores quiénes son estas 3 personas, estas tres espíritus inmundos, pero déjenme decirles, uno es ¿qué? ¿Quién es? El espiritismo, el protestantismo apóstata, y el otro ¿quién? El papado. O sea, Roma. ¿Por qué? Porque está descrito y lo vamos a estudiar en unos capítulos posteriores para poder entender todo esto. Ahora, el conflicto de los siglos, en la página 35, se nos dice lo siguiente:
Deben guardarse los hombres de no menospreciar el aviso de Cristo respecto a su segunda venida. Porque como anunció a los discípulos la destrucción de Jerusalén y les dio una señal para cuando se acercara la ruina, así también previno al mundo del día de la destrucción final. Y nos dio señales de la proximidad de esta para que todos los que quieran puedan huir de la ira que vendrá, dijo Jesús. Y habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de naciones. Cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a la puerta. Velad pues, es la amonestación del Señor. Los que le presten atención no serán dejados en tinieblas, ni sorprendidos por aquel día. Pero los que no quieran velar serán sorprendidos, porque el día del Señor vendrá así como ladrón de la noche. Prestemos atención. Tristemente el mundo no está dispuesto hoy más que, dice, el mundo no está hoy más dispuesto a creer el mensaje dado para este tiempo de lo que estaba en los días de los judíos. Página 36, el párrafo 1. Dice, no estaba dispuesto para recibir el aviso del Salvador respecto a la ruina de Jerusalén. Venga cuando venga, el día de Dios caerá repentinamente sobre los impíos desprevenidos. El día menos pensado, en el curso rutinario de la vida, absortos los hombres en los placeres de la vida, en los negocios, en la casa del dinero, cuando los guías religiosos ensalcen el proceso y la ilustración del mundo, y los moradores de la tierra dejen de arrullar por una falsa seguridad. Entonces, como ladrón que a medianoche se penetra en una morada sin custodia, así caerá la inesperada destrucción sobre los desprevenidos y no escaparán. ¿Saben? Lo más bonito de esta historia, de este capítulo, es que ninguna de las personas que oyeron la voz, la entendieron y actuaron en el momento adecuado, ninguno de ellos se perdió, ni uno de ellos. Qué bueno, nosotros tenemos también lo que pasó, volverá a pasar. Si todos nosotros estamos creyendo, entendiendo y actuando cuando tenemos que actuar, ninguno de nosotros va a perecer. Y es una bonita esperanza para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos muchísima información a través del Espíritu de Profecía. La mensajera de Dios, Elena G. de White, en el conflicto de los siglos. Si nosotros los animamos a todos los que vayan a estar viendo esta pequeña reunión que tenemos sobre los eventos finales, es importante que nos preocupemos por leer ese libro tan poderoso, que va de acuerdo con la palabra de Dios y amplifica un poquito mejor y detalla mejor los eventos finales, cómo van a ser. Así es que yo los animo a que el conflicto de los siglos lo consigan y lo puedan leer, porque hay mucha mala información en el mundo cristiano, pero hay veces que muchos no quieren leer estos libros, no confían en el Espíritu de Profecía. Nosotros ya leímos, dice que el pueblo, ¿qué es lo que hacía con los profetas? Con los mensajeros de Dios. Entonces nosotros debemos de prestar atención a los profetas y a la profecía que está escrita junto con la Biblia, como los escritos de los profetas. Estamos viviendo en tiempos apremiantes, en tiempos solemnes. La vida es muy frágil. Hoy día la gente pierde la vida muy fácil, por un virus que no lo miramos, por una enfermedad que no tenemos control, o por algún accidente. La vida es tan frágil, ¿por qué desperdiciarla? ¿Por qué desperdiciarla sin tener la certeza de lo que nos espera? La certeza de la segunda venida de Cristo, la certeza de su esperanza, la certeza de su paz, de su gozo. ¿Por qué desperdiciar la vida en las cosas de este mundo? La palabra de Dios dice que todo será destruido. Nada nos llevaremos. ¿Por qué perder el tiempo en las cosas de este mundo? Es tiempo de nosotros escuchar la voz de Dios. El pueblo de Israel
rechazó la voz de Dios. Pero aquellos que escucharon, no se murió, no se perdieron, sino que fueron salvos. Hoy día los invitamos a que ustedes tomen decisiones concretas en servir y entregar su vida al único que nos puede salvar, al único que tiene la solución, al único que tiene la paz, al único que tiene el gozo, al único que nos da salida ante todas las cosas, que Él es el Hijo de Dios, Cristo, el Mesías. Amén. Así que los instamos a que sigamos estudiando este hermoso libro, El conflicto de los siglos. Nuestro próximo estudio será el capítulo número 2. Y cada vez estaremos estudiando. Ustedes pueden encontrar las lecciones en la página de Facebook. Ahí pueden bajarlas, imprimirlas y ustedes llenarlas para que ustedes puedan seguir estudiando. Que Dios los bendiga y que podamos permanecer firmes y yendo hacia adelante en comunión con nuestro Salvador. Los invito a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos porque nos das tu palabra. Nos das señales. Nos dices cuándo y cómo y no nos dejas solos. Ayuda que podamos oír, Señor, que podamos hacer caso y que podamos dar el mensaje a otras personas. Que lo que hoy se habló, Señor, llegue adentro al corazón. No se quede ahí nomás en el oído, sino que pueda llegar al corazón y que tú puedas bendecir con tu Santo Espíritu a cada persona que oye, para que pueda hacer una decisión. Convencer de pecado, convencer de justicia y que puedan mirar por los ojos de la fe esta patria eterna a la que queremos nosotros llegar, a la Canaán celestial. Bendícenos y gracias por esta reunión en Cristo Jesús. Amén.